Bueno, vamos a esperar un minuto más que vemos que se siguen conectando diferentes personas para que demos inicio a esta charla de hoy que vamos a hablar de revestimientos con productos Knauf, los cuales pueden encontrar en las tiendas y en los patios de Home Center. Bueno, mientras más personas se van conectando, voy a dar inicio. Primero que todo me presento. Voy a prender mi cámara un segundo para que me puedan ver, para ver que puedan visualizar con quién están conversando el día de hoy, quién les está dando esta charla de los sistemas Knauf. Mi nombre es Juan Camilo Ramírez, soy arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y tengo maestría en dirección de obras y maestría en diseño de interiores en Madrid y en Barcelona. En la fábrica de Knauf tengo el papel de especificador y acompañamiento pues, de producto. La charla que vamos a dar es gracias al espacio que nos genera Home Center, donde vamos a poder hablar de algunos de sus sistemas. Entonces vamos a dar inicio. Primero que todo vamos a hacer un pequeño repaso de la gran empresa que es Knauf, esta multinacional que viene con toda su herramienta y todos sus conocimientos. Es una multinacional que nace de manera familiar hace 86 años, donde se genera el nacimiento en su casa matriz en Alemania y posteriormente pasa a ser expandida hacia lo que es Asia y va haciendo posesión de todo lo que es el continente también americano en el 2021. Hace poco se hizo la adquisición de la USG, que es una de las fábricas de sistemas livianos más histórica que ha tenido los Estados Unidos. Entonces, con esto estaríamos hablando de que el posicionamiento de Knauf en el mundo va aumentando de manera exponencial. Vamos a hablar entonces de lo que compete a la zona LATAM, lo que son los países de Colombia y Perú. Entonces vamos a encontrar que en Colombia llega hace 7 años. En esos 7 años que llega a Colombia vamos a encontrar que hace un proceso de expansión, dando cobertura a sus países cercanos como lo son Ecuador, Perú, Panamá, entre otros, para un total de 17 países. Estos son los países que da cobertura. ¿Desde dónde lo podemos generar la cobertura? Desde Colombia. Dentro del grupo Knauf vamos a encontrar un grupo multimarca. ¿Qué es un grupo multimarca? Vamos a hablar que son varias microempresas que están como embebidas bajo un gran nombre o un gran letrero, ¿cierto? Que en este caso sería Knauf. Pero dentro de este grupo Knauf vamos a encontrar entonces empresas con una línea especial donde encontramos sistemas acústicos, sistemas de antirradiación, encontramos maquinarias, fibras minerales, encontramos niveladores, encontramos inclusive sistemas cementicios, de cubierta, de perfilería a nivel mundial. ¿Qué sucede? Que digamos en los años que lleva en Colombia va haciendo poco a poco la incorporación de diferentes productos. Donde se fabrican algunos de los productos que comercializamos en Colombia e exportamos hacia los 17 países desde nuestras plantas, las cuales están ubicadas en Cartagena y en Barranquilla. Desde acá entonces vamos a tener una cobertura muy interesante, lo que es el sistema de la placa. Para el sistema de la masilla tenemos nuestro proceso de fabricación en Bogotá. Es desde Bogotá donde se hace la fabricación de todo el producto de masilla lista para usar y también pues la comercializamos. En nuestras instalaciones de Bogotá vamos a encontrar dos espacios muy interesantes. Uno, el CEP, que vamos a hablar de un espacio lúdico donde vamos a generar ejercicios prácticos para poder ahondar en los conocimientos del sistema en seco y también unas aulas donde podemos hacer todo este tipo de encuentros presenciales para temas de formación. Formación, pero de tipo académico. Cabe recordar que dentro de nuestra página web de Knauf podemos ingresar y encontrar hasta inclusive autoaprendizajes donde por medio de una plataforma nos hacen una explicación de qué es el sistema en seco y cómo funciona. Así que los invito en un momento a dar conocimiento de esta herramienta tan interesante que se llama el Knauf Academy. Son 4 módulos donde estos módulos van a ser certificados al final por su participación en diferentes módulos. Entonces pasemos un poco a qué vamos a centrarnos el día de hoy. En otros espacios hablamos de las placas en general. Hoy vamos a hablar del pegamento, que el pegamento sería su nombre genérico y hablando ya de un nombre de producto estaríamos hablando del pegamento Perfix. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste este sistema? Este sistema hace la función de adherir placas de yeso directamente sobre los muros de mampostería.
Para eso entonces estamos hablando que debemos tener consideraciones previas antes de iniciar con nuestro procedimiento de revestimiento directo, ¿cierto? Antes de comenzar, hay personas que se suelen preguntar cuál es la diferencia entre un revestimiento directo, un revoque seco, un estampillado. En realidad es el mismo proceso, sino que, digamos, las fábricas han buscado como dar un nombre particular a su sistema para posicionarlo en el mercado. En el caso de Knauf, el nombre que recibe es revestimiento directo, pero en sí la función es adherir placas de yeso sobre un sistema tradicional. Vamos a dar entonces un repaso de cuáles serían las consideraciones previas para iniciar con esta actividad. Entonces debemos tener en cuenta, uno, el espacio donde vamos a ingresar, que esté ya completamente cerrado, que esté libre de humedad o de agua. Vamos a ver también el estado en el que se encuentran los muros, que se encuentren libres de sustancias, de polvo, de partículas, porque estamos hablando que vamos a pegar un pegamento sobre una superficie. Entonces, dado caso que el muro esté sucio, lleno de polvo, el pegamento no va a tener la mayor o la correcta adherencia debido a que lo va a recibir una capa de polvo que le va a hacer como una película de barrera para adherirse a la mampostería como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar también los niveles que tienen los muros. Vamos a revisar entonces las escuadras de los muros previos. Me refiero a la mampostería porque encontramos que la mampostería sigue siendo un sistema artesanal donde por medio de ladrillos, pues yo voy armando mi muro, ¿cierto? Pero entonces, en ocasiones en las obras, un muro no se hace en un solo día, entonces implica varios días o diferente personal, entonces eso conlleva que podamos encontrar diferentes desplomes o fallos de las escuadras donde estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, son algunas de las actividades previas que debemos revisar antes de iniciar con la instalación de este sistema. Vamos a hablar entonces de el acopio y la manipulación del producto. Este tipo de sistemas, pues vamos a hablar que siempre deben estar almacenados en un correcto espacio. ¿A qué me refiero? En un espacio seco, libre de humedad, libre de agua. Vamos a tenerlo levantado del piso porque estamos hablando que son sacos que en el momento que lleguen a tener contacto con el agua van a iniciar el proceso de fraguado. Entonces debemos levantarlos de la superficie con el fin de que éste no vaya a tener ninguna absorción de agua ni por contacto ni por capilaridad. ¿Listo? En dado caso que, digamos, tengamos un espacio reducido y se necesite hacer trasiego o movimientos dentro de la obra, debemos tener pues muy presente que los bultos pues no cumplen ninguna necesidad de trasiego, pero para las placas sí. Las placas siempre vamos a buscar que estén ubicadas de manera horizontal para que todo mi peso sea repartido de igual manera y que esté también estivado, ¿cierto? Si ya estamos hablando de una obra grande o alta, vamos a hablar que la podemos llegar a estivar en altura, pero lo ideal es no superar las 2 estivas de altura por temas de seguridad en el trabajo, por temas de facilidad de manipulación, por temas de facilidad de cobertura del producto dentro de las instalaciones de la obra, ¿de acuerdo? Vamos a hablar entonces ya de cómo es el funcionamiento del revestimiento, revoque o estampillado, las que son la misma función, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar que encontramos diferentes tipos de revestimiento. Uno, el revestimiento directo, que consiste en la adherencia de placas de yeso sobre el ladrillo o mampostería a través de un sistema de pegamento, que es el que vamos a explicar hoy. También encontramos otro tipo de revestimiento para el sistema en seco, que es un sistema semidirecto. ¿En qué consiste el sistema semidirecto? Es la necesidad de poner placa sobre un muro ya existente, pero el cual pues simplemente necesita un pequeño espacio. ¿Por qué puede llegar a ocurrir esta necesidad? Uno, que yo tengo unos espacios o unas jambas de la puerta, unos marcos de la puerta que me quedaron más grandes que el muro, entonces necesito ensanchar un poco el muro, entonces con esto me puedo dar una gabela para engrosar el muro. Dos, porque tenga una necesidad de hacer una mejora tanto acústica o térmica. Este sistema semidirecto, al tener una pequeña cámara de aire por el alma de la omega, voy a tener una facilidad de incorporar diferentes elementos aislantes, como lo sería una fibra mineral. Y ya como otro revestimiento autoportante, consistiría en armar como un muro adherido sobre la mampostería, buscando que, nuevamente, engrosar el muro, pero en una mayor manera. ¿Listo? Vamos a pasar entonces a enfocarnos en nuestro espacio que nos genera Home Center con este producto que tiene en sus tiendas tanto el pegamento Perfix como la placa de yeso. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema? Vamos a hablar que el objetivo principal
es hacer la sustitución de un revoque o un pañete tradicional, ¿cierto? Donde yo ya tengo mis muros de ladrillo o mampostería y lo que voy a buscar es darle acabado. ¿Cuál es el sistema tradicional? Llegar y llenar la superficie con pañete o revoque, donde voy a tener materiales de arena, de cemento, materiales de playa, los cuales se aplican de manera manual. ¿Esto qué genera? Diferentes patologías de fisuras, microfisuraciones con el tiempo, posibles humedades, mayor tiempo porque pues debo tener el proceso de aplicación o de instalación del revoque y posteriormente lo que es la hidratación y el estuco para llegar a un acabado. Hablamos más o menos que un sistema tradicional nos está llevando unos 14 días en que ya llegue como a su punto óptimo, mientras el cemento cumple los tiempos de fraguado, porque debemos pues dejar hacer reacción del cemento como tal. En este sistema, ¿qué buscamos? A facilitarnos la vida. A todos nos gusta vivir más sabroso, más bueno, más fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llegamos y hacemos la adherencia de placas de yeso sobre la superficie de la mampostería. ¿Cómo lo logramos? Con dos elementos, la placa y el pegamento. Vamos a encontrar entonces una terminación más perfecta porque son placas que ya vienen fabricadas, que han pasado unos procesos de calidad, que han sido supervisadas con muestras de calidad, con certificados que las avalan, que vamos a llegar a la obra y las vamos a poder instalar y en una sola instalación de una placa ya estoy teniendo una superficie de casi 3 metros cuadrados para tener como acabado listo. Entonces, objetivo, dar una facilidad y una mayor rápida ejecución de lo que sería el pañete o el revoque para tener mi acabado en la superficie. Entonces, chuliemos nuevamente cuáles son los objetivos. Una rápida ejecución, porque pues adhiero o preparo superficies mucho más rápido, voy a encontrar un mejor confort y terminación, porque es un elemento que ya viene generado por una industria, el cual simplemente voy a darle como masilla y pintura, a diferencia de un sistema tradicional donde es la persona haciendo la aplicación del producto, haciendo el quemado del producto, diferentes pues, procesos más artesanales para llegar a un fin o un acabado. La versatilidad, porque pues yo voy a poder con esto tener una mejora tanto térmica, acústica, entonces me va a dar una versatilidad de jugar con mis condiciones de muro, como si le quisiera aumentar tema acústico también. Vamos a encontrar entonces que vamos a disminuir las posventas, debido a que vamos a encontrar una serie de microfisuraciones que ya desaparecen al utilizar este sistema. Menores pesos, las placas son más livianas que el revoque tradicional y por ende entonces voy a tener como una facilidad en el edificio como tal. Aislamiento térmico, vamos a hablar que también para ciudades que son frías vamos a encontrar una mejoría de los espacios interiores donde vamos a encontrar que va a haber un mayor confort o aislamiento térmico y unos excelentes acabados por lo dicho, porque son láminas que ya vienen perfectas y listas para instalar. Así que, mejor dicho, nos facilita la vida, nos genera mayor facilidad de control en obra, porque yo voy a poder controlar más fácil cuántas placas se están consumiendo en un apartamento o en un proyecto que el material de playa que se está utilizando, ¿cierto? Es un sistema más controlable. Y ahora hagamos entonces la comparación de los dos sistemas. Entonces, hablando ya en obra, vamos a encontrar que tengo una mayor y una ventaja en tiempos de instalación. ¿Qué quiere decir? Que digamos, por ejemplo, un día de dos personas haciendo el sistema tradicional, podríamos llegar a hablar que nos pueden hacer la aplicación de revoque tradicional de entre 35 y 40 metros cuadrados en un día versus nuestro sistema, que estamos hablando que la misma pareja podría llegar a estampillar entre 90 y 70 metros cuadrados al día. Quiere decir una mayor velocidad para tener unos espacios terminados. Adicional de todo esto, el tema de la limpieza. Como vemos en esta imagen, simplemente vamos a necesitar tener una superficie libre para poder poner nuestras placas en horizontal, posterior aplicar nuestro pegamento y elevar o llevar a su posición final. Nuestras placas van a cumplir entonces normativa americana, entonces son sistemas que están avalados por la ASTM, donde nos define como productos que tienen todos los certificados y avalan el sistema como tal. Ya entrando, digamos, un poco más al detalle, conversemos de cuáles son todos los elementos que voy a necesitar para este sistema. Vamos a arrancar entonces con el producto de pegamento.
producto Perfix. Vamos a encontrar entonces las láminas. Vamos a hablar que podemos estampillar. ¿Qué láminas? Las láminas que tienen una superficie de cartón, que tienen un acabado de cartón en su superficie, ya que nuestro pegamento está diseñado para adherir placas de yeso forradas en cartón, ya que suele ser habitual una pregunta donde me preguntan, ¿puedo estampillar otro tipo de láminas o otro tipo de productos con este pegamento? No sabríamos decirlo porque pues no es nuestra función o no fue diseñado el producto para eso. Fue diseñado para adherir placas de yeso embebidas en cartón. Entonces, ¿qué tipos de láminas vamos a encontrar para adherir? Nuestra placa estándar, que como conversamos en otros espacios hemos hablado que es una lámina de ambiente seco, es una lámina que viene diseñada para los espacios libres de humedad, como lo son habitaciones, estudios, bibliotecas, espacios donde no voy a tener presencia de humedad o agua. Para los espacios que sí presentan humedad, como lo es en una vivienda, los baños y las cocinas, tenemos la placa RH, que también puede ser estampillada. Y a su vez, sobre esta placa de RH, podemos llegar a hacer la aplicación o la adherencia de porcelanatos, cerámicas, entre otros, ¿cierto? Entonces, yo veo que por el chat nos hacen diferentes preguntas. Muy seguramente vamos a poder dejar un espacio al final para resolverlas todas en cadena o a medida que yo vaya viendo el chat, puedo ir respondiendo si vemos que es oportuna, ¿cierto? Entonces, hacen una pregunta puntual ya que mencionamos RH. ¿Cuál es la función o la propiedad del RH? Ser resistente a la humedad. Evitar que en esos espacios donde hay condensación de vapores se genere un hongo en la superficie. Quiere decir que en los baños donde hay vapores yo tenga la tranquilidad de que mi superficie de cielo raso o de muro no va a salir a futuro con un hongo negro o amarillo que a veces encontramos en diferentes espacios que se deben a un hongo como tal. Digamos, nos hacen otra pregunta, ¿el rendimiento es menor de la lámina? ¿El costo es menor que el revoque? Ahora mismo encontramos un tema en el mercado que consiste en que los productos han venido subiendo exponencialmente y ha sucedido en todos los tipos de mercados, tanto de construcción, alimenticios, etcétera. Entonces, hoy por hoy encontramos que este sistema está un poquito a la par con el sistema tradicional. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio? La facilidad de instalación, la limpieza de la obra y todos estos argumentos que conversamos hace un momento. Listo, vamos a continuar explicando. Entonces, la placa RH es una lámina que yo también puedo estampillar. Listo. Después de estampillar mi lámina, que la voy a explicar en un momento cómo se hace, vamos a hablar de qué productos se necesitan para complementar el sistema. Vamos a hablar de la masilla, masilla lista para usar o masilla de secado rápido. Yo puedo encontrar entonces una masilla de secado rápido para dar el tratamiento en las juntas en mis primeros niveles de acabado, para agilizar el proceso de acabado. O puedo utilizar mi masilla multipropósito, Ready Max o Ready Plus, donde voy a utilizar tratamiento en las juntas o de pronto llenado de toda la superficie, si estuviéramos hablando de un nivel 5. Posterior que vendría la lija y la pintura. Listo, entonces, elementos del sistema: pegamento, la placa, la cinta papel, la masilla para el tratamiento de juntas y ya el acabado final, que sería la pintura o textura o acabado que deseen, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos necesitamos para las personas instaladoras o maestros de obra que nos están escuchando? Vamos a necesitar entonces esta herramienta, el Gobimix, es nuestro batidor, es el elemento que nos va a ayudar a homogenizar el producto para volverlo de polvo a una pasta cremosa, que va a ser esta pasta cremosa la que nos va a dar la consistencia para luego posterior el fraguado. Vamos a necesitar entonces unos baldes vacíos, en lo posible marca Canao, porque pues es con ellos donde tenemos más o menos calculada nuestra dosificación. La ficha técnica del producto hace recomendación de una dosificación, pero les voy a enseñar un truco para las obras, porque en las obras solemos medir o con vasos, o con baldes, o con el flexómetro, ya que no tenemos pues una jarra medidora que nos habla de milímetros de agua, milímetros o gramos de producto para hacer la mezcla. Y ya herramientas menores como lo son el mazo para poder llevar a su posición final, espátulas, llanas, entre otros sistemas.
Entonces, digamos, cuando hablamos de revestimiento, vamos a hablar que podemos hacer la fijación de láminas de media pulgada, son las láminas más idóneas para el revestimiento, o de 5/8. Son las dos láminas que encontramos en el mercado que van a tener la facilidad de poder ser instaladas con este sistema. Encontramos que la 3/8 es una lámina especialmente para cielos, debido a que tiene 3/8 de pulgada en su espesor. Es una lámina más delgada a comparación de la de media y de 5/8, entonces puede ser más frágil en el momento de un golpe. Y como estamos hablando que podemos generar una microcámara entre el muro tradicional y la placa, al tener una de 3/8 voy a tener una superficie muy débil. En el momento que tengo un golpe voy a tener una fisuración y ya voy a pensar o contemplar que el sistema no funciona bien. En realidad es que no tiene la especificación correcta. Entonces, recordemos, media y 5/8 para el estampillado de este sistema. Actividades que yo debo ir revisando en el momento de la instalación: la verificación del plomo. Entonces yo debo tener con mi plomada o mi láser, nivel láser, una guía de cómo es la posición final del acabado. De ahí voy a verificar el plomo o desplome que pueda tener el muro. Actividad previa que debo hacer antes de fijar la lámina es ubicar sobre la placa cuáles van a ser los espacios de abertura. ¿A qué nos hace referencia estos espacios de abertura? La ubicación de aparatos eléctricos, aparatos sanitarios, diferentes aparatos que van a tener que salir a través de la lámina. ¿Por qué debemos hacer como una ubicación o perforación previa? Porque en el momento que yo hago la adherencia de la placa sobre el muro, ya voy a tapar estas guías o estos aparatos y me va a costar luego acordarme o encontrarlos, y lastimosamente sucede algo que llamamos perforación de la placa, y es que se coge con un destornillador y empiezan a chuzar la lámina hasta que encuentran dónde tenían el aparato eléctrico. Entonces sí es muy importante poder ubicarlos antes de llevar la lámina a su posición final con el pegamento. ¿Cuál es la presentación que tiene el pegamento? Tiene una presentación en saco blanco con un letrero naranja muy llamativo, como lo ven en la imagen. Es una presentación de 25 kilogramos. Cuando nosotros lo abrimos, encontramos un abre fácil en su borde o cabeza, que es como un cuello. Entonces, si yo reviso bien antes de abrir a la fuerza, reviso bien un pliegue que tiene el saco como tal, voy a encontrar en uno de sus bordes, principalmente en esta esquina, un abre fácil donde voy a poder abrir como una boquilla o una boca del producto, el cual me sirva para esparcir este producto sobre el agua, que es con el agua donde vamos a pasarlo a una pasta cremosa. Entonces, y vamos en que es de color blanco. ¿Cuál es el tiempo de manejabilidad del producto? Entonces dijimos, es un polvo que lo voy a mezclar con agua y se va a volver un pegamento que, cuando el pegamento hace función, va a pegar y se va a volver rígido, duro o fraguado. Entonces, ¿cuál es el tiempo de manejo? 40 minutos en promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que yo debo preparar el producto que me vaya a gastar en máximo 40 minutos. Porque si cojo una obra y abro 5 sacos y los preparo todos al mismo tiempo, luego se me va a poner duro y ya no lo voy a poder manipular ni aplicar sobre la superficie. Entonces debemos ir preparando el producto que nos vamos a ir gastando en estos rangos de tiempo de 40 minutos. Después de los 40 minutos ya el pegamento empieza a hacer su proceso de fraguado y vamos a encontrar que él va a estar más duro, pero no quiere decir que haya llegado a su punto máximo de secado. Entonces, es a las 24 horas donde ya vamos a encontrar que el producto llega a su adherencia total. Después de que nosotros tengamos el producto en nuestra obra, en nuestra tienda, vamos a hablar de unos 6 meses en promedio, puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo condiciones climáticas o geográficas de la tienda donde esté ubicado el producto, para almacenamiento. 6 meses es la fecha idónea para tener como el producto en nuestra obra o en nuestra bodega sin utilizar. Entonces, buscamos cómo en uno de los reversos del envase vamos a encontrar unas letras negras donde acá nos dice como el loteo. Este producto fue fabricado en la ciudad de Barranquilla, Cartagena, y entonces voy a poder calcular cuál es el tiempo que lleva el producto en mis instalaciones.
Nos hacen una pregunta por acá. Este producto es similar al drywall y el superboard. Se pueden colocar puntillas para colocar cuadros y objetos pesados. Entonces, listo. Vamos a hablar que esto es drywall, lo que conocemos como láminas de yeso envueltas en cartón. El superboard es un fibrocemento que se compone de cemento y de fibras. Entonces, ya sería otro producto el cual no hemos testeado la compatibilidad con este pegamento. En este caso estamos hablando que este pegamento está diseñado para sistemas de yeso. Cuando hablan el tema de la fijación, en el último punto de la presentación vamos a explicar qué tipo de fijaciones vamos a poder encontrar. Nos hacen otra pregunta, ¿la producción es nacional o es importado? ¿Se puede garantizar el abastecimiento? Este producto es fabricado en Cartagena. El pegamento como tal, la placa estándar, la placa RH y la placa RF son productos fabricados en Cartagena y en Barranquilla. Entonces el tema de abastecimiento va a ser muy fácil porque tenemos un producto local, no estamos hablando de un producto importado. Entonces, al ser un producto local, hablamos de un abastecimiento continuo. A no ser que llegue otra pandemia y ya el tema de importación de materias primas llegue a complicar esta situación, pero por lo general hablamos de que estamos abastecidos completamente para dar cobertura de este sistema. Es por eso que este producto lo podemos poner en las tiendas Home Center porque contamos el abasto suficiente para que siempre haya disponibilidad. Hablamos entonces un poco de los rendimientos del producto. Entonces yo voy a tener un consumo óptimo para mis muros dependiendo el nivel o el plomo en el que se encuentre la superficie previa de la mampostería. Dependiendo los desplomes, voy a encontrar unos mayores consumos o unos menores consumos que voy a pasar a explicarlos más adelante. Hablemos entonces un poco paso a paso de la preparación. Listo, yo ya tengo mi producto, ya revisé que está vigente, ya revisé que lo tenía bien almacenado, como escuchamos en nuestras recomendaciones, y voy a hablar de la preparación. ¿Cuál es la preparación más idónea en obra con nuestro sistema? Voy a hablar de dos envases, como los mencioné hace un momento. Entonces, yo tengo envase número 1, un envase vacío donde lo voy a llenar con 14 centímetros de agua. Lo que hago es coger el envase, echarle agua y con un flexómetro al interior del envase mido una altura del agua de 14 centímetros. Listo. Chuleado, 14 centímetros para el envase 1. Hablemos del envase 2. Envase 2 voy a coger también, cuando esté vacío, voy a hacer llenado del producto del pegamento hasta una altura de 30 centímetros. Y ahí ya podría entonces decir que tengo mi segundo envase listo. ¿Cuál es el paso a seguir? Cojo el producto de polvo y lo llevo a la caneca del agua. Voy a empezar entonces a juntar estos dos componentes, agua y pegamento, en una sola caneca. Ideal que primero esté el agua y posterior el producto. Recomendaciones, vamos a hablar que lo voy a echar en forma de lluvia, espolvoreado, para que las partículas sean más fáciles de mezclar, porque en el momento que, boom, tiro el pegamento completo, pasa como cuando uno coge el milito y lo echa entero y luego no es capaz de disolverlo. Entonces, pues, recomendamos que sea en forma de lluvia para una más fácil homogenización. Entonces, vemos acá, digamos, como un ejemplo gráfico que nos muestra cómo envase 1 con 14 centímetros de agua y envase 2 con 30 centímetros de pegamento. Vamos a hablar que nuestro producto vamos a poder hacer como un testeo preliminar. Un testeo preliminar consiste en preparar un poco de producto y hacer una prueba en alguna de las superficies para ver el tema de adherencia. Es una recomendación, es chévere. Nosotros hablamos de una especificación de producto donde podemos detallar todos estos componentes en el momento que tengan alguna inquietud o quieran un poco tener este documento a su alcance, lo podemos facilitar con el mayor de los gustos. Después de nosotros tener la dosificación recomendada, como vimos, 14 de agua, 30 de producto y mezclarlos, yo voy a poder llegar a hacer una pequeña modificación de esta preparación, dependiendo de qué, de cómo vaya a ser mi estampillado. Entonces, ¿cómo puede ser mi estampillado? Hablemos de 3 escenarios. Escenario número 1, tengo un muro preliminar de mampostería donde lo hizo el mejor mampostero de este país y le quedó derechito, derechito. Entonces hablo de que tengo un desplome, una irregularidad, porque pues siempre se van a presentar de pronto irregularidades del ladrillo, no de la instalación. Entonces, un desplome o una irregularidad menor a 1 centímetro. En ese momento, haga de cuenta que yo puedo estampillar mi lámina
como una lámina del álbum jet donde simplemente la lleno de pegamento en toda la superficie y ¡pum! Ubico completamente porque el muro tiene un plomo muy perfecto, casi perfecto. Escenario B o escenario 2, que es prácticamente un 95, casi 99% de las obras, encuentro desplomes al revisar cómo está el plomo del muro previo, con desplomes entre 1 y 2 centímetros. Entonces, en este caso, yo voy a hacer instalación de sistema de motas, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, a explicar, porque pues estamos hablando que tiene un porcentaje demasiado alto en las obras. Y la situación 3, vamos a tener escenarios donde debido o a la mampostería o a una de pronto no tan eficiente mano de obra de mampostería, los muros tienen unas irregularidades mayores a 2 centímetros. En este escenario hablamos de que el muro tiene una leve inclinación y nadie quiere como que su acabado quede inclinado, no, a nadie le gusta como ve, el muro de mi casa es como torcido, no, todos los muros son derechitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La instalación de unos pequeños recalces, llamémoslo recalces, llamémoslo como plantillas, apoyos o soportes al interior que nos van a buscar o ayudar a tener un grosor en el muro. Entonces, vemos una imagen gráfica de cómo puede ser mi escenario 1, donde el muro es casi perfecto, tiene muy buen plomo. Entonces, lo que hago es aligerar el producto, el pegamento, para poder hacer la aplicación del producto con una llana dentada y con esta posteriormente llevar a su posición final y tener mi superficie perfecta. Escenario 2, vamos a hablar entonces de nuestro sistema de motas. Entonces, llevamos la lámina en posición horizontal en el suelo. Ya tenemos entonces el producto preparado porque lo mezclamos con el batidor que mencionamos al inicio. Voy a homogenizar el producto. Hay un punto que se me olvidó y es el puente de adherencia entre el producto y el agua. En el momento que yo echo el producto al agua, lo más idóneo es dejarlo reposar de 4 a 5 minutos antes de hacer el batido del producto, buscando que las partículas de yeso empiecen a descolgarse en el agua y empiecen a hacer una mejor homogenización de manera química. Entonces, posterior de estos 4 o 5 minutos, ya puedo empezar a dar el batido con mi batidor para que se me genere esta pasta, la cual voy a utilizar para pegar las láminas. Continuamos entonces con la parte B. Hablamos que tenemos entonces el sistema a través de las motas, donde vamos a buscar que esta superficie de yeso quede en posición horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Adherir las motas de manera manual. Por lo general cogemos un guante. Con este guante, la mano en el guante cogemos producto, nos ayudamos de la herramienta manual de la llana y empezamos a hacer la ubicación de nuestras motas. ¿Cómo la vamos a hacer? Con una geometría, por decirlo de alguna manera, donde yo busque darle como una estabilidad a todo este sistema. Vamos a encontrar entonces una primera línea en el borde, una segunda y una tercera y una cuarta. Separaciones de 40 centímetros en vertical. Voy a tener también separaciones de 40 centímetros en horizontal. Vamos a ver en el borde de la lámina una recomendación. Hay obras donde se ejecuta y otras obras donde no. La recomendación es que en el borde de la lámina yo pongo mi separación o motas cada 20 centímetros donde voy a poder hacer el sistema de cremallera. Este sistema de cremallera quiere decir que la parte donde voy a ejercer presión luego en el tratamiento de las juntas o la parte como un poco más inestable de la lámina va a tener una mayor agarre o una mayor su fijación detrás de la lámina. Entonces, 40 centímetros en horizontal, 40 centímetros en vertical y 20 en cremallera es lo más recomendado. Cuando hablamos de la mota, decíamos que es un producto que nosotros tiramos sobre la superficie de la placa. Vamos a hablar que esta mota suele tener la capacidad de nuestra mano, pero en el momento que nosotros llevamos la placa sobre la mampostería, esta se va a esparcir sobre la superficie. Entonces, si yo tiro motas cada 40, pero ellas se van a expandir en el momento que yo las aplasto, vamos a hablar de que prácticamente van a alcanzar a cubrir un gran porcentaje de la lámina de yeso. Entonces va a haber una gran superficie de agarre entre el muro y la placa, porque el pegamento de la mota se va a expandir en el momento
que haga la prisión. Pasemos al escenario número 6, el último escenario que podemos encontrar. Sistema de recalces, donde hablamos que el muro tiene un desplome bastante pronunciado y entonces busco un apoyo en medio de este espacio para poder llegar a mi posición. Porque si yo ya tiro una mota muy grande, estaría haciendo pues algo erróneo, ya que el producto no va a secar bien, no va a esparcir bien, no me va a dejar dar un plomo bien. Entonces, la actividad previa que puedo hacer es, al muro como tal, le fijo una serie de recalces. Entonces, cojo, pueden ser las mismas calzas que tienen las estivas de la lámina, que normalmente cuando nos las entrega la fábrica nos las entrega sobre unos apoyos. Estos apoyos los podemos utilizar desperdicio de la obra, o si pues simplemente no tenemos ninguno de estos dos, cogemos una lámina y hacemos pues unas tiras de 10 centímetros, las cuales luego vamos a poder apoyar nuestras segundas motas, porque hablamos de una primera mota para fijar el recalce y una segunda mota para poner mi lámina final. En el momento que yo ya levanté mi lámina, entonces debo hacer diferentes observaciones o revisar diferentes procedimientos. Uno, siempre voy a utilizar el tema de tacos en la parte inferior de la lámina. Suelo utilizar desperdicios del mismo sistema, de la misma lámina. Busco separar la lámina del piso, no tener un contacto directo entre la lámina y el piso, porque puedo tener una absorción de agua por capilaridad. En el momento que yo haga una absorción de agua por capilaridad, el agua no solamente cae por abajo, sino que también sube. Entonces, con esta separación, logro que no haya una absorción de la capilaridad. Otro punto que debo tener presente, la limpieza del muro, como dijimos en un inicio. El muro yo lo puedo hacer, puedo tener una limpieza con una escoba y con agua, entonces como quien dice barrer el muro para librar el polvo. Si es de pronto una pantalla donde tiene un desencofrado que se utilizó un engrasante, hago ya una limpieza con un agua, le puedo echar de pronto un poco de un ácido o algo así para evitar que este aceite no repele el pegamento. Son como las dos consideraciones para la mampostería. Para levantarla del piso, utilizamos entonces los taquitos para levantarla del suelo. Y ya, cuando tenemos entonces bien chequeado esto, vamos a llevar la lámina a su posición final. ¿Cómo lo hacemos? A través de una boquillera, apoyando la boquillera sobre la lámina, y sobre la boquillera vamos a ejercer presión a través de un martillo o un mazo plástico para que nuestra fuerza sea repartida homogéneamente sobre la boquillera. A veces no encontramos este tipo de mazos en las obras, entonces vamos a hablar que hacemos como el golpe con el puño. Pero entonces siempre recomendamos que sea sobre la boquillera para que la fuerza o la presión sea repartida sobre toda la lámina. Porque si la hago solamente con el puño, voy a ejercer una presión puntual. Listo, entonces esa es una de las recomendaciones para hacer la fijación. Veo que alguien tiene la mano levantada y nos siguen haciendo preguntas, entonces ya estamos muy previos a terminar. Voy a terminar la presentación y empezamos a revisar las diferentes inquietudes. Otra de las recomendaciones, como todas las del sistema en liviano, es el tema de sus conexiones, tanto con ventanería, con puertas, con pisos, con aparatos eléctricos como tal. Entonces vemos, digamos, acá un ejemplo donde vemos cómo hacemos la pistola o la bandera en el sistema, sea a través del revestimiento directo o sea simplemente con otro tipo de fijaciones, semidirecta o autoportante. La lámina debe quedar con esta escuadra, esta forma de L, ya que en el momento que yo no la deje, puedo llegar a presentar una fisuración en el momento que la edificación tenga un movimiento, porque le estoy dejando un camino a la fisuración. Es una de las recomendaciones que debemos tener en cuenta. También otra recomendación, levantarla del suelo como mencionamos, ¿cierto? Entonces, el momento que yo la levanto del suelo, voy a tener entonces la separación, pero esto no implica ningún problema con mi guardascobas o con mi zócalo para poder llegarlo a fijar, porque simplemente es mayor la superficie de placa que del espacio que tenemos, ¿cierto? ¿Qué sucede en otros escenarios cuando yo tengo la lámina y cómo se choca con la losa superior? Entonces vamos a encontrar que podemos llevar la lámina, no llevarla a tope, porque en el momento que yo la tengo a tope no le estoy dejando espacio de movimiento, simplemente hago el uso de un
accesorio plástico en forma de L, en forma de J, si no voy a utilizar cielo orgazo. Si voy a utilizar cielo orgazo, lo que hago es llevar mi lámina hasta más arriba y mi cielo orgazo que venga debajo de la terminación de la placa. Hablemos entonces un poco ya. Tenemos la placa instalada, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Tratamiento de juntas con los diferentes niveles de acabado, nivel 1, 2, 3, 4 o hasta 5, dependiendo lo contratado. Podemos utilizar temas de productos de secador rápido, entonces masillas de secador rápido, donde después de un tiempo de 3 horas voy a encontrar que ya inicia un fraguado del sistema de acabado. Posterior a nuestro secador rápido, nuestra masilla de secador rápido, vamos a utilizar nuestra masilla multipropósito, donde vamos a encontrar entonces un producto ya listo para usar. Simplemente abrimos la caneca y directamente hacemos la aplicación del producto sobre la superficie. Vamos a hablar entonces que encontramos diferentes rendimientos acorde a la presentación del producto. Entonces, este producto de masilla va a venir en una presentación de 28 kilogramos, que es el cuñete. También de 28 kilogramos, pero en presentación de caja. Viene en balde, que es una presentación de 14 kilogramos. Viene una presentación más pequeña de 5.6 kilogramos y una para un canal un poco menor o obras un poco más pequeñas, que es la bolsa de 800 gramos para pequeñas reparaciones o poca cantidad del sistema. Entonces, en el momento que yo tengo las juntas de la lámina, simplemente en el borde chaflaneado, hago la instalación de la cinta papel, mi masilla final y lijo y hago la aplicación de la pintura y ya tengo una superficie que sustituyó el revoque tradicional en un tiempo prácticamente de unas 24 horas, que es la demora en que el pegamento haga reacción, y otras 24 horas en el tema de masilla, es decir, en 2 días, yo ya tengo un espacio listo para utilizar. A diferencia de un sistema tradicional que, como mencionamos, mínimo 14 días hasta el fraguado del revoque. Después, entonces, de que ya tengo el sistema, hago la aplicación sea de pintura. Tenemos la pintura Knauf con el nombre de pintura unicapa o diferentes tipos de pintura que sean siempre muy compatibles con el sistema de drywall, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar recomendaciones, pinturas que son puentes de adherencia entre las placas de yeso, placas para drywall y posterior mi pintura de acabado. Hablemos entonces, por último, de casos especiales. Si yo tengo un espacio de grandes alturas, puedo hacer dilataciones con diferentes accesorios, como lo puede ser un accesorio en U o en J, para poder separar como placa hasta un nivel y placa del nivel hacia arriba. Y hablemos entonces de las fijaciones. ¿Qué tipo de fijaciones puedo hacer? Varias. Depende de qué voy a colgar. ¿Qué es lo que quiero sujetar con este sistema? Uno, cuadros pequeños. Yo tengo un llavero, una imagen, algo así como muy liviano. Encontramos muy buenos productos de fijación química de diferentes fábricas. Entonces, puedo hacerlo con fijación química si son elementos menores. Si son elementos de pronto un poco más pesaditos, vamos a hablar de un cuadro, un portarretratos, yo puedo hacer el uso de chazos colargatón que me van a fijar a la lámina y la lámina me va a poder soportar hasta más o menos 3 kilogramos que pese mi elemento. Si ya supera los 3 kilogramos, entonces simplemente, ¿qué hacemos? La perforación o taladro de la placa llegando hasta la mampostería o hasta el ladrillo farol. Entonces, en este momento, yo puedo utilizar 2 chazos, los chazos que conocemos como de expansión o supra, que ellos se van a fijar a la mampostería. ¿Listo? Entonces, formas de fijaciones existen, no hay dificultades, son fáciles, son amigables. Que me equivoqué o que quité el cuadro, ¿qué debo hacer? Aplicar un poquito de masilla, lijar y pintar. Entonces es muy amigable para el tema de fijaciones. Al inicio de la presentación mencioné como comportamientos acústicos. Entonces, en nuestro sistema directo, comportamiento acústico, como está directamente pegado a la mampostería, pues va a ser nulo. Pero en el caso de tener separaciones, vamos a poder hablar de una absorción de sonido de 9 decibeles. Vamos a hablar de unos 15 decibeles si ya es un muro autoportante. Último, final, y que no nos suceda esto en las obras, recomendaciones de la fábrica, una correcta instalación. Todos los productos que encontramos en el mercado son muy eficientes. ¿De qué va a depender una mayor eficiencia en las obras?
que sean bien instalados, que sean bien su ubicación, su trasiego, su instalación, su acabado. Por eso es muy importante escuchar las recomendaciones previas de cada uno de los productos, sean sistemas CANAP o sean ecosistemas de construcción. Todo tiene un derecho y un revés, entonces, ¿qué no podemos permitir encontrar en nuestras obras? Para el sistema en seco, espacios donde yo encuentro 4 esquinas de la lámina, ahí estoy hablando que tengo 4 caminos para que en el mínimo movimiento del muro yo pueda tener una microfisuración. Sucede lo mismo en las pistolas de las ventanas o de las puertas. En el momento que yo haga esto, que es que ponga la lámina continua, en el momento que este muro tenga un pequeño movimiento porque tembló o porque sucedió algo, le estoy dejando prácticamente espacio a una fisuración. Y por último, y no menos importante, la elevación del piso, para evitar que haya una absorción de agua por capilaridad desde el suelo. Yo diría, pero ¿por qué absorción de agua si eso está seco? No, todos los productos y principalmente las losas de piso llegan a contener una humedad que no es perceptible, pero está presente. Escenarios en los que este sistema pueda fallar, porque como todo, no hay producto perfecto y entonces vamos a hablar de que siempre debemos estar muy pendientes de no cometer errores. ¿Qué errores pueden suceder en los cuales el sistema no sea viable o no funcione? Uno, si no hacemos una correcta preparación del pegamento, entonces yo puedo tener el pegamento, pero si lo dejo en una proporción muy alta de agua, deje una colada que no hace puente de adherencia, entonces mis láminas se van a desprender porque dejé un pegamento incorrecto. Otro proceso por el cual el sistema puede tener falencia, que no haya una limpieza previa de la superficie, entonces que el muro esté sucio y se me desprenda. Entonces, si ese muro está lleno de polvo, porque en las obras sucede que está lleno de polvo, y yo sobre ese polvero le pongo pegamento, el pegamento no me va a agarrar de la mejor manera. Otro tema, un gran desnivel de los muros. Si tengo muros donde son completamente desnivelados, hablo desniveles mayores a 10 centímetros, que los recalces no sean válidos, podría encontrar un desprendimiento porque estoy como forzando un sistema que ya viene de una fábrica a que se acomode a un desnivel de una obra, ¿cierto? Eso sería como otro punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta, no dejar los soportes en el momento de fraguado. Entonces, yo pongo mis zancos o mis apoyos para que mi lámina repose mientras está fraguando. Si yo los quito antes de tiempo, esto puede llegar a que el pegamento por fuerza de gravedad se deslice, entonces no tenga el correcto plomo del sistema. Esto sería todo en cuanto a la explicación, entonces. Vamos a revisar de pronto las diferentes inquietudes que tengan. Entonces, algunas las respondimos durante el camino. Hablemos entonces cuando preguntan, ¿en techo sobre bloquelón es adecuado el uso? Este sistema es único, exclusivo para muros como tal, porque en el caso de los cielos ya voy a poder hacer el uso del sistema tradicional del cielo, para el sistema en seco, que es uso de perfiles omegas, viguetas, cuelgas como tal. No es viable que este producto sea instalado en cielo rasos, ya que, digamos, es un elemento, un sistema que se fija de manera química, ¿cierto? Por un pegamento. En el dado caso que haya un temblor, el vergaco, un siniestro muy fuerte y la edificación tenga un gran movimiento, puede llegar a desprender ese pegamento. ¿Y qué sucedería? ¡Pum! Inmediatamente caería 3 metros cuadrados sobre una persona. Entonces, por temas de seguridad, no es especificado para cielos rasos. Yo voy a ir respondiendo a las preguntas y de igual manera quedan inconclusas las respuestas. Válido, volvemos a escribir acá un mensajito por la plataforma y lo respondemos. ¿Cuál es la vida útil del producto instalado? Pueden eventualmente formarse colonias de animalitos o bichos entre las motas. Digamos, la vida útil del producto, todo va a depender de que yo tenga diferentes salvedades. Uno, que no le deje caer agua, porque el yeso pues tiene una reacción al agua, a no ser que ya sea un espacio de baño y utilice placas RH. Es un punto, entonces, si no llego a tener presencia de agua, voy a tener un sistema óptimo por bastantes años. Generación de animales al interior de estos espacios. No es un producto que sea amigable con insectos porque pues no tiene materiales vivos
como lo puede ser una formaleta o diferentes productos pues, del mercado que pueden generarse como espacios para vida animal. Estos son prácticamente productos inertes que no darían cabida para que haya como un nido o alguna cavidad a una colmena animal. Otra pregunta que nos hacen, ¿estas láminas se instalan cavadas? Digamos, yo las puedo instalar principalmente en vertical. Es como la forma más óptima para tener la ubicación de la lámina de manera vertical. Inclusive hay proyectos, cuando ya hablamos de un proyecto gigante, un centro comercial, y mi espacio viene no de 244 que viene la lámina, sino de 270, si hacen acuerdos con las fábricas para que las láminas sean de 270 de largo y así no tener un desperdicio en la placa. Entonces, el sistema de revestimiento tiende a ser principalmente en ubicación vertical. ¿Qué otra podemos tener acá? ¿Puede explicar otra vez lo de los errores de ejecución? Claro que sí. ¿Qué errores de ejecución vamos a tener? Uno, no tener presente que las láminas deben ir cavadas. Entonces, las láminas cuando yo las pongo deben tener como un intercalo, sea que yo la ponga completa en vertical o que yo luego la vaya a cavar, digamos hablando ya como de un remiendo o de una adición. Deben ir como cavadas. En este ejemplo que vemos acá, vemos entonces cómo ellas no están cavadas, entonces en este espacio se genera una fisuración fácilmente en cualquier movimiento. Y digamos, esto sucede no solamente para el revestimiento, sino también para un cielo raso. Un cielo raso, yo no debo poner las placas como si fueran, no sé, la palabra, como quitas seguiditas, no. Deben ir cavadas porque así es el sistema para que tenga una mejor reacción a los movimientos. La pistola, entonces vemos, acá a la izquierda está correcta la instalación de la pistola, porque hice el corte con mi forma de L o de bandera o de pistola, como le queramos llamar, pero estoy haciendo el corte a la lámina. En el caso del lado derecho, no hice ese corte, simplemente puse una lámina y comencé otra, entonces ahí voy a tener un camino para una microfisuración del sistema. Y otro escenario que se nos puede presentar y debemos evitar es llevar la lámina del sistema a tope, tanto con el suelo, con la losa inferior o con el techo, con la losa superior, porque en este momento no tengo espacio para que el sistema se mueva, no tengo espacio, perdón, estoy dándole cabida a una absorción de agua por capilaridad, entonces son como los tres escenarios más comunes para tener una complejidad en el sistema o en la instalación. Veamos qué otra pregunta nos hacen por el chat. Jorge Luis Cabecera nos pregunta, ¿el chaflaneado de las láminas se hace con liga o las láminas ya vienen chaflaneadas? Las láminas vienen chaflaneadas en el borde largo, es decir, en el borde del 244. Entonces, vamos a encontrar que tenemos una lámina que viene de, estoy exagerando el dibujo, 244, 8 pies por 1,22 o 4 pies. Entonces, cuando las láminas se fabrican como una lámina larguísima que va saliendo de una maquinaria o de un proceso pues industrial. En el momento que esta lámina va saliendo, máximo nunca es negociable la medida de 1,22, porque ese es como el rodillo en el que vienen las láminas. En cuanto al largo, viene de 2,44. Entonces, como viene fabricándose por largo, lo que se hace en la fábrica es un corte con un de testa, es decir, un corte recto en el 1,22. Entonces, chaflaneados, el borde del 2,44, siempre van a venir chaflaneados los bordes del 2,44, pero borde recto o de testa, el del 1,22. Es decir, es un borde recto totalmente cuadrado. Listo, nos comenta Milena, muy interesante, muchas gracias, excelente. Edgar, muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Nada, entonces, digamos, siendo las casi 8 de la noche, 7:55, no teniendo más dudas en el chat, creo que daríamos por terminada este espacio que nos genera Center para poder explicar este sistema. Así que, Perfecto. Ah, mira, tenemos una preguntita acá por micrófono. ok, Acá el Julio especialista César, Julián, ¿quieres? sí, Cerramos con el señor acá. claro que sí. Julián, buenas noches.
Ya le habilité el micrófono, Julián, si gusta encenderlo. Creo que ya no lo veo. Bueno, el señor Arnulfo, adelante. No les dé pena, bien pueda abrir el micrófono, ya están habilitados para que puedan abrir el micrófono. Simplemente de pronto para los que no visualicen la herramienta, encuentran entonces a la parte izquierda un elemento que señala como un micrófono, les pregunta que si habilitar el sonido o conectar el audio y por él van a poder entonces activar el sonido para la pregunta. Arnold, te escuchamos. Arnulfo le dio pena hacerlo el micrófono. ¿Alguna pregunta que podamos entonces explicar? Ok, bueno. Bueno, entonces yo creería que no siendo más, dar por último nuevamente las gracias a Home Center por este espacio. Recuerden que nosotros somos Knauf, es una empresa alemana, calidad alemana con fabricación colombiana. Así que los invito entonces a cualquier duda, acercarse al punto especializado, presentar entonces sus proyectos y poder. Perfecto, Juan Camilo, muchas gracias a ti, muchas gracias especialistas por estar presentes el día de hoy. Que tengan muy buena noche. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, ya saben, aquí en el mismo canal a la misma horita. Entonces, esperen un segundito. Juan, ¿estás ahí? ¿Necesitas que te habilite el micro?